Palabras simples y precisas pero que significan bastante. Inconscientemente, el ser humano busca contención, aprobación social y rivalizar constantemente. No es un ser único e individual. Las personas necesitan de un otro para sentirse pleno y sobrevivir, pero de la misma forma, irónicamente, deben saber caminar por sí solos sin depender o se van a ver atados en una jaula donde no hay vía de escape. Este sentimiento, generado por las relaciones sociales y la poca capacidad de caminar por uno mismo, buscando la contención de un otro, es la tan llamada dependencia, creída solo para relaciones de pareja o que básicamente se tiene la creencia de que es malo depender de alguien, cuando no es así y es más complejo que eso. ¿Hasta qué punto es bueno depender emocionalmente de alguien? Si somos seres sociales, ¿por qué esto puede llegar a ser un problema y por qué en ocasiones no? Miya Atsumu es un claro ejemplo de aquello, de esa dependencia y rivalidad generada casi por inercia y quien aprendió a vivir por su cuenta más adelante. Sin dejar de tener el cariño y apoyo de su hermano, supo caminar por su cuenta sin perder ese vínculo que lo hacía seguir adelante. Por esa razón y más, decidí que era necesario hablar sobre este tema y analizar quizás no tan a profundidad específicamente a Atsumu y el apego que tiene con Osamu, pues es alguien que desde incluso antes de nacer ya venía con otro ser humano a su costado, por lo que metafóricamente nunca estuvo solo. Siempre tuvo a Osamu para caminar junto a él hasta su último aliento, así que sin más introducción, comencemos. Remotamente, la relación afectiva entre hermanos es un vínculo que en su mayoría son cercanas y de apoyo mutuo, por las experiencias vividas y por estar bajo un mismo techo durante años, aunque claro, no todas deben ser iguales y hay relaciones que no se dan de esta manera. No obstante, la relación entre gemelos crea un tipo especial de vínculo y se ha dicho que es una de las relaciones más estrechas posible entre dos personas. El apego y las experiencias son distintas, considerando el hecho de estar juntos incluso antes de nacer, al igual que el parecido físico de ambos. Por lo tanto, no es de sorprenderse si ambas o alguna de las dos partes genera una dependencia inconsciente o se refleja en el otro, al igual que se la pasen juntos y compartan sus redes amistosas sin dejar de ser personas distintas. Por esta razón, a los gemelos se les suele estigmatizar como uno solo desde pequeños, siendo muchas veces el uso de la misma ropa o se les trata como si no tuviesen personalidad propia, y este estigma está en todas partes, aunque no sea cierto. En la mayoría de animes, mangas, películas, series, etc., se les cree que piensan y actúan de la misma forma, que prácticamente no pueden vivir sin el otro, cuando claramente esto no es así. Un ejemplo de este estigma pueden ser los gemelos de Run with the Wind, quienes son prácticamente uno solo, hasta el punto de no poder diferenciarlo incluso si el mismo anime trata de hacerlo. O también los gemelos de Blue Lock, en donde uno prácticamente responde por el otro como si no tuviese voz propia. Por esta razón considero que los gemelos Miya son un buen ejemplo de lo que son los gemelos en la vida real, o lo más cercano a ello, porque no se guían por ese estigma que se muestra siempre, con Atsumu a la cabeza, quien era el más apegado a este vínculo. Desde muy pequeño, Atsumu siempre se mostró como una persona bastante arrogante, engreído y probablemente hasta egocéntrico, una forma de ser que le generaba muchos problemas al igual que a Osamu, una personalidad que hacía al resto alejarse de él y de paso que lo terminasen odiando. Atsumu siempre fue alguien muy directo para la sensibilidad de otros. Sus palabras no prevenían las consecuencias. Además, tenía las habilidades suficientes y el amor incondicional a este deporte como para exigir el mayor de los rendimientos a sus rematadores a una edad muy temprana, algo que le generaba aún más problemas con sus compañeros. Por lo que, en ese sentido, Atsumu siempre estuvo solo, ya que no tenía amigos como tal más allá de Osamu en ese entonces. Sin embargo, esto de ser odiado nunca fue una traba para su vida social y mucho menos para su desarrollo, porque sabía que en el fondo iba a tener a Osamu siempre con él, razón por la cual, si lo vemos de esa forma, no estaba del todo solo porque tenía el apego del otro Miya. Con solo tener a su hermano, Atsumu ya tenía de sobra. Esto se puede ver en la escena donde ambos están comiendo y Osamu le cuenta lo mucho que sus compañeros lo odian por cómo es, a lo que Atsumu responde con desinterés, ya que no piensa cambiar su forma de ser por los demás. En cambio, Osamu llega a la conclusión de que no quiere ser como Atsumu, sino más bien quería seguir un camino de bondad o distinto, ya que con esto podemos asumir que Osamu era bastante similar a su hermano en su forma de ser, lo que también se nos dice más adelante, que en el fondo igualmente tienen actitudes similares entre ambos, solo que Osamu es más educado y cuidadoso con lo que dice, una de las primeras llaves para desapegarse del reflejo de su hermano. No obstante, al seguir siendo de esa forma, Atsumu fue apartado de los demás y Osamu no, por lo que de cierta forma siguió en su camino, pero esto sucedía solo porque Osamu igualmente lo molestaba durante entrenamientos para que no estuviese solo, incluso si sabía que eso no le afectaba tanto porque lo tenía a él. Una muestra de esto es cuando Atsumu está mirando hacia afuera del gimnasio y Osamu le lanza una pelota, logrando que este se enoje y lo persiga. Esta escena puede ser medio meo simple, pero para mí refleja el cómo Osamu también se preocupaba de carrear a Atsumu para que no estuviese solo o aburrido, ya que a pesar de ser como es, él no era una mala persona y no merecía estar apartado. En realidad nadie lo merece, menos de su propio equipo, porque si Osamu no hubiese estado ahí, probablemente Atsumu habría tenido los mismos dilemas existenciales que Kageyama tuvo en su momento, puesto que él sí estuvo solo en ese sentido. Y esta puede ser, o tal vez es la principal razón de apego de Atsumu hacia Osamu, más allá de lo genético por ser gemelos, ya que la sangre
sangre es influyente para una relación familiar, pero en realidad es decisión de uno si quiere que ese vínculo siga en su vida o no. Y en este caso, Atsumu no tenía ni necesitaba a nadie más que su hermano y el vóley para sobrellevar su vida, pero por decisión propia, y Osamu le daba pie a eso de igual forma, rivalizando con su persona y dejándose retar por Atsumu, preocupándose siempre de él como si fuese un hermano mayor. De hecho, en esta otra escena donde ambos discuten, se puede ver cómo Osamu, además de aguantarlo siempre, también lo mantenía a raya cuando solía propasarse, y eso estaba bien, puesto que al final del día siempre se tenían el uno al otro, sin importar las diferencias y sin ocultar verdades, por lo que este vínculo era y es una parte importante en la vida de Atsumu, dentro y fuera de la cancha. Atsumu se enamoró del vóley y de la posición que ocupa desde una edad muy temprana, porque en realidad quien hace posible un remate es el armador, algo que lo fascinó a primera vista, y de igual forma Osamu también estaba ahí. Lo primero que hace Atsumu es decírselo y ambos se emocionan, pero los ojos de Atsumu dijeron más que 1000 palabras. Desde ahí, como sabemos, siguió su rumbo compartiendo el amor que le tiene este deporte con su hermano. Sin embargo, se decía que Osamu era mejor que él en cuanto a habilidades, por lo que consecuentemente Atsumu tuvo que rivalizar con él para aumentar sus capacidades y ser un buen armador. De hecho, buen armador queda pequeño para las ambiciones de Atsumu, ya que se infiere él quiere ser el mejor, superando a su hermano cada día. Y esto se basa plenamente en la confianza de ambos dentro de la cancha, en el momento en que mencionan que Osamu confía mucho en Atsumu, a lo que este se piensa y dice que no se trata de confiar en Atsumu como tal, sino más bien en saber que la pelota va a llegar a sus manos, algo similar a lo que ocurría con Hinata y Kageyama. Atsumu, de igual manera, a pesar de su personalidad brusca y que siempre tuviese a Osamu, es una persona bastante bondadosa, devoto, sensible e infantil, lo que se puede ver dentro de sus primeras apariciones en el campamento junto a Kageyama, que si bien no dijo de buena manera lo que le menciona tampoco se ve que fuera con malas intenciones. En el manga claramente es mucho más brusco, pero inconscientemente ayudó a Kageyama creando ese dilema en él al decirle que era un buen chico, porque eso fue lo que vio y percibió de él. Y al decir palabras egoístas solo mostraba su forma de ser, porque no es una persona que finge, porque como menciona Kita más adelante, para Atsumu los resultados lo eran todo, y si uno de sus rematadores no podía anotar, simplemente no le servía, algo que él no iba a ocultar. Inconscientemente, al estar apartado de sus compañeros durante gran parte de su niñez, a pesar de no ser una traba para su desarrollo como jugador o persona, esto generó consecuentemente la icónica escena donde Kita lo envía a casa por estar resfriado, y de paso le deja comida, agua, medicamentos para que se mejore, puesto que en ese momento Atsumu casi se larga a llorar, y esto sucede porque no está acostumbrado a demostraciones de afecto más allá de Osamu o referente a sus habilidades en la cancha, por lo que al Kita estarlo cuidando y preocupándose de él, no tuvo más remedio que reaccionar así. La ambición de Atsumu dentro de su amor por el voleibol es otra característica innata de su persona que ya todos conocemos, una que diría yo digna de admirar. Él no se conforma con lo primero que ve o lo primero que aprende, con el primer bocado, como diría Osamu. Una vez lo pruebas, quieres más y más de eso, y eso es el hambre que él tiene con el voleibol. Es para mejorar, sí, pero también porque se entrega plenamente a este deporte y es solo cosa de ver su expresión luego de ese magnífico pase. Él está enamorado del voleibol, y esta es otra de las razones por la que se quedó prendado de la manera de jugar que tiene Hinata. Y con esto no quiero decir que sean las habilidades, sino más bien la actitud y el sentimiento que Hinata tiene frente al juego, porque el mismo hambre que siente Atsumu por el voleibol es el mismo que siente Hinata, y eso es algo que claramente, a pesar de jugar durante toda una vida juntos y lo mucho que lo quiera o necesite, Osamu lamentablemente no lo tiene del todo. Todo este apego y mediana crisis en la vida de Atsumu comienza con esas palabras, dichas por Osamu tras llegar a la conclusión del por qué ambos son diferentes y por qué fue Atsumu quien llegó al campamento nacional, ya que ambos tenían la misma habilidad, entrenaban casi lo mismo y a los dos les gustaba jugar vóley. La única diferencia era que Atsumu amaba un poco más este deporte de lo que lo hacía Osamu. En ese momento, Atsumu no lo comprendió del todo, pero es una escena clave para lo que se vendría después. Y es acá donde se aclara también que, a pesar de ser tan brusco a la hora de dar órdenes dentro de la cancha, se recalca que no existe alguien más devoto que él frente a sus rematadores, lo que reafirmaría las palabras de Osamu frente al amor que Atsumu le tiene al vóley y a ser armador, con esa increíble jugada donde menciona que prefiere usar 10 dedos para dar un pase antes que solo 2 brazos, solo para que el rematador anote más a gusto.
Esta mediana crisis frente al desfase de amor hacia el voleibol recobra más importancia luego en el capítulo 381 del manga, donde se nos muestra un pequeño flashback donde Osamu decide dejar el voleibol para tener una vida más tranquila, siendo el encargado de la venta de onigiris, la que se mostraría capítulos antes de comenzar el partido de los MSB contra los Adlers. En ese momento se los ve a ambos, Atsumu y Osamu, bastante molestos. Sin embargo, Atsumu es el más afectado por aquella decisión, puesto que se infiere que quiere que siga jugando vóley junto a él, por todo lo que ya he mencionado antes, además de que Osamu venía desapegándose de Atsumu incluso desde pequeño, cuando declaró que no quería ser como él, por lo que Atsumu fue el más devoto a este vínculo y el que probablemente no quería soltar. Este lazo es muy importante para Atsumu, pero no solo por el hecho de quererlo consigo jugando vóley de forma egoísta, sino más bien porque quiere lo mejor para Osamu y cree que vendiendo onigiris no será feliz. Las palabras sobre la rivalidad de ambos y el cómo Atsumu creció gracias a esa competitividad de los dos cobra aún más importancia en este punto, porque en el fondo sí hay un toque egoísta en esta discusión de parte de Atsumu, porque para él esa no era una vida feliz, pero para Osamu sí lo era, y eso no lo estaba considerando. En ese momento se pueden entender las dos partes, porque viniendo de Atsumu, si Osamu era su mayor bendición en cuanto a la vida y el vóley, ¿qué iba a ser de él ahora que ya no jugarían juntos en lo alto? Podría llamarse costumbre, amor, atadura o dependencia, como gusten de llamarle, pero no es una decisión fácil de procesar. Y por parte de Osamu es entendible la decisión que tomó para su vida. Siempre se mostró interesado en la comida y el vóley le gustaba, pero no al punto de querer ser un profesional. Esa no era la vida que él quería. Y acá es donde viene el panel más significativo para ambos, tanto para Atsumu como para Osamu, y con el que personalmente me quedé encantada y me llevé un aprendizaje, el que demuestra el amor incondicional que ambos se tienen a pesar de todo, sin llegar a ser una relación familiar tóxica. Una lucha por ver quién de los dos será más feliz, incluso si eso no los incluye directamente en sus vidas. Ahí, en esas palabras, existe el amor, el desapego y la plenitud. El apego hacia alguien como tal no es del todo un problema, como he dicho todo el video. De hecho, hasta podría decir que genera y garantiza una fuente de seguridad y confianza a lo largo de toda la vida. Sentirse acompañado o saber que hay alguien para uno tampoco lo es. Siempre y cuando exista un balance, esto no será un problema. Atsumu consiguió la mayoría de sus metas, se unió a un gran equipo y es parte de la selección japonesa. Todo aquello sin Osamu, sin su mayor pilar dentro del deporte que tanto ama, pero aún así mantiene su apoyo incondicional y es fiel a este lazo. Esto se ve incluso al momento de comenzar el partido. Osamu está allí apoyando a su hermano y a la vez mostrándole lo feliz que es vendiendo onigiris, mientras que Atsumu le está demostrando exactamente lo mismo desde la cancha, porque sabe que está ahí y que siempre lo estará, sea en presencia o lejos, y de eso se trata el desapego, la plenitud y el amor, algo que Atsumu pudo lograr en su vida y que nosotros deberíamos comenzar a implementar. Depender sin poseer y necesitar sin depender completamente, querer siempre la felicidad del otro incluso si eso no nos incluye directamente. Y con esto no quiero decir que desapegarse es tener que romper todo tipo de vínculo para poder seguir por uno mismo, para nada, no, sino más bien es saber o ser consciente que aunque no tengamos a esa persona o esa persona no nos tenga al costado, podemos perfectamente vivir sin ello y poder ser felices. Tal como lo hizo Atsumu sin Osamu. Podemos desear, podemos apreciar y podemos querer tener más de lo que ya tenemos, pero también sabemos apreciar y ser felices con ello. En definitiva, es no aferrarse a tener algo y que se nos vaya la vida en ello. Podemos depender en alguien sin tener que vivir para esa persona, y eso se llama amor. Velar por la felicidad del otro, incluso si esa felicidad no te involucra. Eso es el desapego, la plenitud y el amor. Anda, aplícalo. Chao.